La noche en que Alejandro Ferrer decidió regresar a la casa de su madre, no sabía que estaba a punto de descubrir un secreto capaz de destruir todo lo que creía saber sobre su familia. Durante años, Alejandro había construido una vida perfecta desde el exterior. A sus 38 años, era dueño de una enorme empresa inmobiliaria, varios hoteles de lujo y propiedades que aparecían constantemente en revistas financieras. Los periodistas lo llamaban el millonario de hierro, porque jamás mostraba debilidad. Pero había una persona ante la que nunca había conseguido sentirse poderoso, su madre. Elena Ferrer vivía sola en una vieja casa ubicada a las afueras de la ciudad. Alejandro pagaba todas sus facturas, sus medicamentos y hasta una enfermera que iba 3 veces por semana. Sin embargo, él casi nunca aparecía. Siempre tenía algo más importante que hacer. Una reunión, un viaje, una adquisición, una negociación, hasta que una tarde recibió una llamada que cambió su manera de verlo todo. Señor Ferrer, soy el doctor Ramírez, el médico de su madre. Alejandro dejó de revisar los documentos que tenía sobre el escritorio. ¿Qué sucede? Necesito que venga a verla. Es grave. El médico guardó silencio durante unos segundos. No quiero alarmarlo, pero su madre lleva varias semanas empeorando. Y hay algo más. ¿Qué cosa? Ella no quiere contarme los detalles. Dice que solamente se los dirá a usted. Alejandro sintió una presión en el pecho. Voy para allá. Esa misma noche condujo durante casi 2 horas. Cuando llegó, encontró la casa exactamente como la recordaba. Las paredes antiguas, el jardín descuidado y aquella lámpara amarillenta junto a la entrada. Entró sin llamar. Mamá. No recibió respuesta. Avanzó por el pasillo hasta encontrarla sentada junto a la ventana. Elena parecía mucho más frágil que en su último recuerdo. Mamá. La anciana levantó la cabeza. Durante unos segundos simplemente lo observó. Después sonrió. Sabía que volverías. Alejandro se acercó y se arrodilló frente a ella. Perdóname. Elena acarició su rostro. No tienes que pedirme perdón, hijo. Alejandro bajó la mirada. Debí venir antes. Sí, respondió ella suavemente. Debiste hacerlo. Aquella respuesta le dolió más que cualquier reproche. Entonces Alejandro observó la mesa. Había 2 tazas. Una estaba frente a su madre. La otra todavía tenía vapor. ¿Quién estuvo aquí? Elena miró rápidamente hacia la puerta. Una amiga. Sí. Alejandro se levantó. ¿Quién? Elena no respondió. Entonces él vio algo sobre la repisa. Una fotografía enmarcada. La tomó, y sintió que el corazón se le detenía. Era Laura, su exesposa. Laura aparecía abrazando a Elena, ambas sonriendo frente al jardín. Alejandro sintió que le temblaban las manos. ¿Qué hace ella aquí? Elena cerró los ojos. Porque nunca dejó de venir. Nunca. Durante 7 años. Alejandro dejó la fotografía sobre la mesa. Eso no puede ser verdad. Es verdad, pero nosotros nos divorciamos hace 7 años. Lo sé. Entonces, ¿por qué vendría aquí? Elena lo miró con una tristeza profunda. Porque aunque tú dejaste de quererla, ella nunca dejó de preocuparse por nosotros. Alejandro sintió que algo se rompía dentro de él. Su divorcio había sido horrible. Él había acusado a Laura de aprovecharse de su dinero. Le había dicho que solamente se había casado con él por su fortuna. Laura había llorado. Había intentado explicarse, pero Alejandro estaba demasiado enfadado para escucharla. Al final, firmaron los papeles. Ella desapareció de su vida. ¿O eso había creído? ¿Ella te cuidó todo este tiempo? Preguntó. Sí. Pagó tus medicamentos. Elena asintió. Y venía personalmente cuando podía. ¿Por qué nunca me dijiste? La anciana respiró profundamente. Porque Laura me pidió que no lo hiciera. Alejandro se quedó en silencio. Ella te pidió que me ocultaras esto. Sí. ¿Por qué? Porque no quería que pensaras que estaba intentando volver contigo. Alejandro sintió una punzada de culpa. Y tú aceptaste. Porque entendí su razón. De repente, alguien llamó a la puerta. 3 golpes suaves. Elena palideció. Alejandro se giró. Es ella. Su madre no respondió. La puerta comenzó a abrirse. Una mujer entró lentamente con una bolsa de medicamentos. Alejandro reconoció inmediatamente su rostro. Laura. Se quedó paralizada. Durante varios segundos ambos se miraron sin poder hablar. Ella había cambiado.
Su cabello era más corto, su rostro mostraba cansancio y había una tristeza en sus ojos que Alejandro nunca había visto cuando estaban casados. Tú, susurró Laura. Alejandro dio un paso hacia ella. ¿Cuánto tiempo? Laura bajó la mirada. 7 años. 7 años cuidando a mi madre. Sí, y nunca pensaste decírmelo. Laura levantó los ojos. Tú no querías saber nada de mí. Eso no te daba derecho a ocultármelo. Ella soltó una pequeña risa amarga. Derecho. Alejandro, después de cómo terminó nuestro matrimonio, lo último que quería era entrar otra vez en tu vida. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Laura miró a Elena. Porque ella me necesitaba. Alejandro no encontró palabras. Pero entonces Elena habló desde su silla. Hay algo que ninguno de los dos entiende. Alejandro la miró. ¿Qué cosa? Su madre respiró profundamente. Laura no empezó a cuidarme solamente por cariño. Laura negó con la cabeza. Elena, por favor, ya es demasiado tarde para seguir ocultándolo. Alejandro sintió un escalofrío. ¿Ocultando qué? Laura apretó los dedos. Antes de nuestro divorcio descubrí algo sobre tu familia. ¿Qué descubriste? Ella lo miró directamente. La verdad sobre tu padre. Alejandro se quedó inmóvil. Mi padre murió hace 20 años. Laura negó lentamente con la cabeza. Eso es lo que siempre te dijeron. Un fuerte ruido llegó desde el pasillo. Los tres se quedaron congelados. Alejandro miró hacia la oscuridad. ¿Qué fue eso? Elena comenzó a temblar. Laura susurró. No debiste venir esta noche. ¿Por qué? Antes de que pudiera responder, una voz masculina salió de la habitación del fondo. Una voz profunda. Una voz que Alejandro conocía demasiado bien. Porque ahora él ya sabe que estás aquí. Alejandro sintió que la sangre abandonaba su rostro. No podía ser. Aquella voz pertenecía a un hombre que llevaba 20 años muerto. Su padre. Y mientras la puerta del fondo comenzaba a abrirse lentamente, Alejandro comprendió que su madre y Laura habían estado protegiendo un secreto mucho más peligroso de lo que jamás imaginó. Alejandro estaba a punto de descubrir el rostro del hombre que había llorado durante 20 años cuando Laura le agarró el brazo y le susurró algo que le heló la sangre. No importa lo que escuches, no confíes en él. La puerta de la habitación se abrió lentamente. Alejandro dio un paso atrás. Su respiración se volvió pesada. Papá, el hombre apareció bajo la tenue luz del pasillo. Tenía el cabello completamente gris, el rostro envejecido y una cicatriz que atravesaba su ceja izquierda. Pero sus ojos eran inconfundibles. Los mismos ojos que Alejandro recordaba de su infancia. Hola, hijo. Alejandro sintió que las piernas casi le fallaban. Tú estás muerto. El hombre sonrió con tristeza. Eso fue lo que te hicieron creer. Alejandro miró a su madre. Elena lloraba en silencio. Mamá, ¿qué significa esto? Ella no respondió. Alejandro volvió a mirar al hombre. ¿Dónde has estado durante 20 años? Es una historia larga. Tengo todo el tiempo del mundo. No, intervino. Laura, no lo tienes. Alejandro se giró. ¿Qué quieres decir? Laura señaló la ventana. Afuera, un automóvil negro estaba estacionado frente a la casa. Las luces permanecían apagadas. Nos siguieron. Alejandro se acercó a la ventana. ¿Quiénes? Laura bajó la voz. Las mismas personas que llevan años vigilando a tu madre. Alejandro sintió un escalofrío. ¿Quién está vigilándola? Su padre respondió. Los hombres que intentaron matarme. Alejandro se quedó paralizado. ¿Intentaron matarte? Sí. El hombre se acercó lentamente. Hace 20 años descubrí que alguien estaba utilizando mi empresa para lavar dinero. Pensé que podía denunciarlo, pero descubrí que el problema estaba mucho más cerca de mí de lo que imaginaba. ¿Quién? Su padre miró a Elena. Ella negó con la cabeza. Todavía no. Alejandro golpeó la mesa. Quiero saber la verdad. Laura dio un paso hacia él. La verdad fue la razón por la que nuestro matrimonio terminó. Alejandro la miró confundido. ¿Qué tiene que ver nuestro matrimonio con esto? Laura respiró profundamente. Antes de que nos divorciáramos, encontré documentos escondidos en tu oficina. ¿Qué documentos? Transferencias de dinero, empresas fantasma, cuentas secretas. Alejandro recordó aquellos años. Recordó cómo Laura había insistido en revisar ciertos movimientos financieros. Él había pensado que estaba intentando controlar su fortuna. Tú me dijiste que había alguien robándome. Sí, y yo no te creí. Laura negó lentamente. No solamente no me creíste. Pensaste que yo estaba robándote. Alejandro bajó la mirada.
De repente recordó la última noche de su matrimonio. Laura llorando frente a él. Algún día descubrirás quién soy realmente, le había dicho. Él había interpretado aquellas palabras como una amenaza. Ahora comenzaba a comprender que eran una advertencia. ¿Encontraste esos documentos?, preguntó Alejandro. Sí, ¿y qué hiciste con ellos? Laura miró a su padre. Se los entregué a él. Alejandro abrió los ojos. A mi padre, porque descubrí que seguía vivo. El silencio llenó la habitación. Alejandro se pasó una mano por el cabello. Entonces tú sabías que él estaba vivo antes que yo. Sí, ¿desde cuándo? Laura dudó. Desde 3 meses antes de nuestro divorcio. Alejandro sintió una mezcla de rabia y dolor. Y me lo ocultaste. Intenté decírtelo. ¿Cuándo? La noche que firmamos el divorcio. Alejandro recordó aquella noche. Laura había intentado hablarle, pero él había cerrado la puerta. No quiero escucharte, le había dicho. Ella había llorado. Ahora todo parecía diferente, pero aún faltaba una pieza. ¿Por qué mi padre desapareció? Su padre respondió, porque si regresaba, ustedes corrían peligro. Y durante 20 años no pudiste comunicarte conmigo. No de manera segura. Soy tu hijo. Precisamente por eso. Alejandro estaba a punto de responder cuando el teléfono de Laura vibró. Ella miró la pantalla y su rostro cambió. ¿Quién es?, preguntó Alejandro. Laura no contestó. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez apareció un mensaje. Laura lo leyó. Sus manos comenzaron a temblar. ¿Qué dice?, preguntó Alejandro. Ella levantó lentamente la mirada. Saben que tu padre está aquí. Elena se llevó una mano al pecho. Tenemos que irnos. Alejandro miró por la ventana. El automóvil negro seguía estacionado. Entonces aparecieron otros 2 vehículos. Hay 3 coches, dijo. Su padre asintió. Ya nos encontraron. Laura corrió hacia una pequeña caja guardada debajo de la cama de Elena. Sacó un sobre grueso. ¿Qué es eso? La única prueba que puede demostrar quién estuvo detrás de todo. Alejandro tomó el sobre. Estaba dirigido a él. Su nombre aparecía escrito a mano. Alejandro Ferrer. ¿Por qué está dirigido a mí? Laura respondió. Porque tu padre escribió esto hace 20 años cuando pensaba que iba a morir. Alejandro abrió el sobre. Dentro había fotografías, documentos bancarios y una carta. Pero antes de que pudiera leerla, se escuchó un fuerte golpe en la puerta principal. Todos quedaron en silencio. Otro golpe, más fuerte. Su padre apagó las luces. No hagan ruido. Alejandro sostuvo la carta. ¿Quiénes son? Los hombres que nunca quisieron que descubrieras la verdad. De repente, la puerta principal comenzó a abrirse. Alejandro miró a Laura. Ella tomó su mano. Si salimos de esta casa, susurró, tienes que prometerme algo. ¿Qué? No vuelvas a confiar en nadie de tu empresa. Alejandro frunció el ceño. ¿Por qué? Laura lo miró con lágrimas en los ojos. Porque el hombre que destruyó a tu familia todavía trabaja para ti. En ese instante, las luces de la casa se apagaron por completo. Y desde el pasillo llegó una voz. Se acabó el juego, Alejandro. Era una voz que él conocía. Una voz que había escuchado todos los días durante los últimos 10 años. La voz de su socio. El hombre en quien más confiaba. El hombre que ahora estaba entrando en su casa con varios hombres armados. Alejandro apretó la carta contra su pecho. Por primera vez comprendió que su divorcio, la desaparición de su padre y los 7 años de silencio de Laura no habían sido hechos separados. Todo formaba parte del mismo plan. Y alguien había esperado 20 años para asegurarse de que Alejandro jamás descubriera la verdad. La puerta se abrió de golpe y Alejandro comprendió, demasiado tarde, que el verdadero enemigo no estaba afuera de su familia. Llevaba 10 años sentado a su lado en la mesa de reuniones. Alejandro, gritó una voz desde el pasillo. Sal y terminemos con esto. Era Esteban, su socio y amigo de confianza. Durante una década, Alejandro le había entregado las llaves de su empresa, sus cuentas y hasta los secretos más importantes de su vida. Ahora estaba allí, frente a su madre, su padre y Laura. Alejandro apretó los dientes. ¿Cuántos hombres tienes? Su padre miró por una pequeña ventana. Suficientes para matarnos si cometemos un error. Laura tomó la mano de Elena. Tenemos que salir por la parte trasera. Y mi padre, él viene con nosotros. Alejandro miró el sobre que todavía sostenía. Pero primero necesito saber qué hay aquí. Su padre negó con la cabeza.
No hay tiempo. Llevo 20 años esperando respuestas. Y si quieres vivir para conocerlas tienes que moverte ahora. Un fuerte golpe hizo temblar la puerta principal. Alejandro guardó la carta dentro de su chaqueta. Los cuatro corrieron hacia la cocina. Detrás de un viejo armario había una pequeña puerta que Alejandro jamás había visto. ¿Qué es eso?, preguntó. Elena respondió, la construyó tu padre antes de desaparecer. Laura abrió la puerta. Un estrecho pasadizo descendía hacia la oscuridad. Alejandro miró a su madre. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo esto? Toda mi vida. Y nunca me dijiste. Elena lo miró con lágrimas. Porque tu padre me hizo prometer que te protegería. Antes de que Alejandro pudiera responder, escucharon pasos. Están en la casa, gritó alguien. Los cuatro entraron en el túnel. Laura cerró la puerta. Durante varios segundos solo se escucharon sus respiraciones. Caminaron en silencio hasta llegar a una pequeña habitación subterránea. Había una mesa, una lámpara y varias cajas antiguas. Su padre encendió la luz. Aquí escondí todas las pruebas. Alejandro abrió una caja. Dentro había documentos de la empresa familiar. Balances, contratos, fotografías, y una lista de nombres. Su propia empresa estaba allí. Pero había algo que lo sorprendió todavía más. El nombre de Esteban aparecía repetidamente. Alejandro sintió que el estómago se le revolvía. Él empezó todo esto. Su padre asintió. Esteban trabajaba para mí, pero era solo un empleado. Eso era lo que yo pensaba. Elena habló con voz temblorosa. Tu padre descubrió que Esteban estaba desviando dinero y utilizando empresas falsas. Alejandro observó los documentos. Entonces él siguió haciéndolo después de que desapareciste. Sí, Laura añadió. Y cuando tú heredaste la empresa, se convirtió en tu socio. Alejandro cerró los ojos. Todo comenzó a encajar. Las pérdidas inexplicables. Los contratos que desaparecían. Las cuentas que nunca cuadraban. Las decisiones que Laura había cuestionado antes del divorcio. Ella había intentado advertirle, y él había elegido no escucharla. ¿Por qué no me dijiste la verdad después del divorcio?, preguntó Alejandro. Laura bajó la mirada. Porque Esteban me amenazó. Alejandro levantó la cabeza. ¿Qué? Me dijo que si hablaba, tu madre moriría. El silencio fue absoluto. Alejandro miró a Elena. Por eso la cuidaste. Laura asintió. No podía protegerte directamente, así que protegí a tu madre. Alejandro sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Laura. Ella negó con la cabeza. No tienes que decir nada. Sí tengo. Pero antes de que pudiera continuar, escucharon un ruido detrás de la puerta. Su padre levantó un dedo. Silencio. Alguien estaba entrando al túnel. No se encontraron, susurró Elena. Alejandro miró alrededor. Solo había una salida. ¿Qué hacemos? Su padre señaló una pequeña escalera. Arriba. Subieron rápidamente. El túnel terminaba en un viejo cobertizo detrás de la casa. Salieron uno por uno. Pero Esteban ya los estaba esperando. Tenía 2 hombres a su lado. Sabía que encontrarían este lugar, dijo. Alejandro se adelantó. Todo se acabó, Esteban. El hombre sonrió. No, apenas empieza. Tengo los documentos. No sirven. Alejandro sacó la carta. ¿Y esto? La sonrisa de Esteban desapareció. Por primera vez mostró miedo. Dámela. Alejandro comprendió que había encontrado su punto débil. ¿Por qué? Porque no sabes lo que estás haciendo. Entonces explícame. Esteban levantó lentamente su arma. No voy a repetirlo. Laura se colocó delante de Elena. No, Alejandro se interpuso. Si me disparas, los documentos saldrán a la luz. Esteban se detuvo. Estás mintiendo. No, Alejandro sacó su teléfono. Envié copias de todo a mis abogados antes de venir. Esteban palideció. No pudiste. Sí pude. En realidad, Alejandro no había tenido tiempo de hacerlo. Pero necesitaba ganar segundos. Y funcionó. Uno de los hombres de Esteban miró nerviosamente a su jefe. ¿Qué hacemos? Esteban comenzó a perder el control. Cállate. Entonces se escucharon sirenas. Esteban miró hacia la carretera. Varios vehículos se acercaban. Alejandro sonrió. Te dije que no estabas preparado. La verdad era que Laura había enviado la ubicación desde su teléfono minutos antes. La policía rodeó la propiedad. Esteban intentó escapar, pero fue detenido. Los otros hombres también fueron arrestados. Durante horas, Alejandro entregó documentos, fotografías y grabaciones.
Finalmente, el caso que había permanecido oculto durante 20 años salió a la luz. Esteban había utilizado empresas falsas para robar millones. También había manipulado documentos para hacer creer que el padre de Alejandro había muerto. Pero todavía quedaba una pregunta. ¿Por qué su padre había fingido su muerte? La respuesta llegó esa misma noche. Su padre se sentó frente a Alejandro. No quería abandonarte. Entonces, ¿por qué? Porque recibí una amenaza. De Esteban. De toda la organización que estaba detrás de él. Alejandro bajó la mirada. Yo crecí pensando que me habías dejado. Su padre tenía lágrimas en los ojos. Y yo pasé 20 años pensando que algún día podría volver a abrazarte. Alejandro se acercó. Durante unos segundos ninguno supo qué decir. Después se abrazaron. Fue el abrazo que Alejandro había esperado desde niño. Pero cuando se separaron, Alejandro miró hacia Laura. Ella estaba junto a Elena. Ella también fue parte de esto, dijo. Su padre asintió. Laura fue quien me encontró. Alejandro quedó sorprendido. ¿Qué? Laura sonrió. Después de nuestro divorcio, investigué por mi cuenta. Encontré una pista y descubrí dónde estaba tu padre. ¿Y por qué no me lo dijiste? Porque cuando intenté hacerlo, Esteban me amenazó. Alejandro bajó la cabeza. Te acusé injustamente. Laura guardó silencio. Lo sé, y tú seguiste cuidando a mi madre. Sí, incluso cuando me odiabas. Laura lo miró. Nunca te odié. Aquellas palabras fueron suficientes para romper la última barrera entre ellos. Alejandro se acercó. ¿Todavía me quieres? Laura respiró profundamente. Eso ya no importa. Para mí sí. Ella no respondió. Alejandro tomó su mano. No quiero recuperar el pasado. Quiero construir algo nuevo. Laura lo miró durante varios segundos. ¿Y si vuelves a desconfiar de mí? Entonces recordaré esta noche. Elena sonrió desde su silla. Por fin. Semanas después, Esteban fue acusado formalmente y todas las pruebas salieron a la luz. Alejandro descubrió que una parte importante de la fortuna familiar había sido robada durante años. Pero recuperó algo mucho más valioso. A su padre, a su madre, y a la mujer que nunca había dejado de cuidar a su familia. Laura continuó visitando a Elena, aunque ya no tenía que hacerlo en secreto. Alejandro también cambió, canceló varios viajes innecesarios, redujo sus reuniones, y cada domingo cenaba con sus padres y Laura en aquella vieja casa. Un año después, Alejandro reconstruyó la vivienda y la convirtió en un pequeño jardín familiar. En la pared principal colocó una fotografía. Era la misma fotografía que había encontrado aquella primera noche. Elena y Laura sonriendo juntas. Pero esta vez Alejandro añadió una segunda imagen. Los cuatro juntos, su padre, su madre, Laura, y él. Debajo de la fotografía colocó una pequeña frase. Algunas personas se van de tu vida porque quieren. Otras se quedan en silencio porque te aman. Y cada vez que Alejandro miraba aquella frase recordaba la noche que regresó a ver a su madre. Había pensado que regresaba para despedirse. Había descubierto que regresaba para conocer la verdad. Y finalmente comprendió algo que ningún $1.000.000 podía enseñarle. A veces la persona que más amas puede parecer tu enemigo porque alguien te ha contado una mentira. Y mientras buscas quien te traicionó, quizá no notes a quien permaneció a tu lado en silencio, cuidando a las personas que más querías. Laura había podido marcharse, podía haberlo olvidado, podía haber dejado que Elena enfrentara sola sus últimos años. Pero no lo hizo. Durante 7 años, mientras Alejandro construía un imperio, ella había estado cuidando en secreto a la mujer que ambos amaban. Y cuando finalmente llegó la noche de la verdad, Alejandro descubrió que su mayor pérdida no había sido el dinero. Había sido casi perder para siempre a la mujer que nunca dejó de creer en él. Desde aquel día, jamás volvió a juzgar a alguien sin escuchar primero su historia. Porque aprendió de la manera más dolorosa que algunas verdades llegan tarde. Pero cuando llegan, pueden cambiar toda una vida.